Hoy vamos a hablar de un tema, yo creo que muy atractivo en muchos sentidos, como es el Camino de Santiago. Y las fechas parecen indicadas también. Estamos iniciando un verano que promete ser muy cálido, bueno, ya se verá, pero en todo caso el Camino de Santiago es una referencia, evidentemente, de todo el año y particularmente de las fechas en las que nos encontramos, donde muchos de nuestros oyentes y en general muchas personas de muy diferentes nacionalidades pues hacen este camino o parte de él, evidentemente en unas condiciones realmente muy encomiables. Hay que indicar que el Año Santo fue el anterior, pero que por una especial atención a las circunstancias que actualmente tenemos, pues se implantó una prórroga del mismo, de modo que estamos en el año jubilar también, el 2022. Todos esos motivos nos llevan evidentemente a justificar la selección de este tema muy atractivo en términos objetivos, como veremos o trataremos de ver en el curso de mi intervención. Y vamos a empezar con él. Evidentemente, Caminos a Santiago, antes de ello, pues habría que aclarar, todos ustedes lo saben perfectamente, que hay no uno, sino muchísimos de ellos, evidentemente, alguno partiendo incluso de Valencia, en una situación bastante remota de ese norte del país, pero el Camino de Santiago del que vamos a hablar hoy es probablemente el más interesante, el histórico, el más pleno en el sentido más amplio de la palabra y se conoce como el Camino francés. Este camino se inicia efectivamente en el norte de España, en nuestra frontera con el resto de los países europeos, que desde tiempo muy remoto evidentemente atraviesan los Pirineos, penetran en nuestro país con la intención de seguir este camino penoso en épocas pasadas, evidentemente, en todo caso largo, extenso, cansado en el sentido físico de la palabra para muchos de los que le realizan, pero pleno de atractivos y sobre todo atractivos del tema que nos interesa básicamente hoy, que es el tema de una ojeada, obviamente rápida, de lo que son las muestras del arte, básicamente arquitectura, pero no solamente ella, a lo largo de las distintas ciudades o etapas que iremos viendo en este camino. Camino que se inicia en este lugar que estamos viendo precioso en esta primera imagen, como corresponde efectivamente a Roncesvalles. Estamos, por ejemplo, en el corazón de los Pirineos, en esa transición entre España y Francia y concretamente en un claustro precioso, espléndido, muy bien conservado, pleno de atractivos, todavía respondiendo a ese gótico primitivo tan bello y tan, en definitiva, pues pleno de atractivo desde todos los puntos de vista, el arquitectónico, la conservación, el suelo, las techumbres, etcétera, los arcos, obviamente, conopiales que aparecen aquí, en lo que es la Colegiata de Santa María en Roncesvalles. En mi opinión sería la primera referencia importante, estamos iniciándolo, de ese camino francés a Santiago. El siguiente paso, la siguiente etapa, sería muy cerca de aquí todavía nos encontramos en zona de Pirineos, por lo tanto el norte de Huesca, el norte de Aragón y concretamente la ciudad de Jaca. Contemplamos en esta imagen, también bella, lo que es la Catedral de San Pedro. En esta ocasión, mucha atención al estilo predominantemente aquí, con una pureza, con una simplicidad de líneas de construcción evidentemente fácilmente reconocible por los expertos y que corresponde a una época gloriosa, por otra parte,
antigua, muy antigua en el tiempo, como es el románico que se estaba desarrollando en estas tierras del norte y en este caso concreto de esta Catedral de San Pedro a lo largo del siglo XI, básicamente. Su estado de conservación es espléndido, obviamente han habido restauraciones y demás, pero obsérvese el carácter recoleto, íntimo, abierto a la meditación y a la fe de este muy, muy antiguo templo cristiano de los primeros años de la Reconquista. Siglo XI, en Jaca, Catedral de San Pedro. Y avanzamos un poco. Claro, avanzar en este camino de Santiago supone cruzar ciudades, supone cruzar campos, supone cruzar, en definitiva, senderos, bosques, zonas montañosas más o menos abruptas y también, como no, claro, una serie de ríos que en principio supusieron una dificultad importante para asentar ese trazado del primer y sigue siendo el más importante camino de los muchos que conducen a Santiago de Compostela. Estamos en esta ocasión en la localidad navarra de Zubiri, al norte de esa comunidad, al norte de Navarra. Estamos en el río Arga, un río no excesivamente caudaloso, pero evidentemente importante en aquellas tierras, que suponía, claro que sí, un reto importante en el trazado primero de este Camino de Santiago. Para ello se construyó en el momento oportuno, seguimos estando en el siglo XI, se construyó, decía, un puente. Aquí tiene un ejemplo, pero hay muchos más, veremos algún caso más a lo largo de nuestro recorrido. Por lo tanto, puente sobre el río Arga en Zubiri. Estamos en el norte de Navarra. Ese puente data del siglo XI, estamos hablando de la misma época, de las muestras anteriores, y es un puente que han cruzado miles y miles de peregrinos provenientes de las tierras del norte y sobre todo de otros países europeos en un recorrido evidentemente titánico, pleno de dificultades en aquellos tiempos especialmente, que conducía desde sus lugares de origen más o menos alejados hasta la ciudad de Santiago de Compostela. La ciudad grande que primero nos encontramos en este recorrido del camino francés es Pamplona, cerca de este río, y evidentemente en Pamplona cabe destacar, como no, claro, su espléndida catedral. Catedral de Santa María. Vemos aquí una preciosa vista del interior, tomada de una forma sabia por quien realizó la fotografía, evidentemente, que nos permite admirar uno de los góticos más interesantes de las tierras del norte. Estamos en el interior de esa catedral. Observen ustedes las columnas, observen ustedes evidentemente toda la configuración. Estamos mirando el presbiterio, el altar mayor. Vean ustedes en la parte superior una bóveda estrellada, tan típica de ese gótico avanzado ya en el que nos encontramos. Estamos hablando del siglo XIV, y todo ello en una conjunción de estilo, capillas laterales, etcétera, rejería de indudable valor desde todos los puntos de vista y no menos el estético. Por lo tanto, una visión, creo, muy oportuna de una de las grandes catedrales de nuestro país, básicamente construida en estilo gótico a lo largo del siglo XIV y tiempos siguientes. Sigamos adelante. Nos seguimos encontrando en esa catedral de Santa María, y para que vean el contraste con el interior, me ha parecido interesante mostrarles esta bellísima imagen de lo que es su claustro.
Saben ustedes perfectamente que muchas de las grandes catedrales, no todas, por supuesto, cuentan con claustros, en definitiva, que atendían pues, a la vida contemplativa, a la vida en común de quienes estaban al cargo de esos elementos realmente importantes en su época y en la actualidad. En este caso tenemos un bellísimo claustro gótico. Vean ustedes las columnas, vean ustedes los cierres de los vanos dejados aquí. Ahí empiezan a aparecer unas tracerías ya un tanto ornamentadas, de forma discreta, diría yo todavía, detrás una zona verde con algún ciprés u otro arbolado, flores, etc. Y, en definitiva, pues unas rejerías que separan los dos espacios del interior, propiamente dicho, y el exterior. Vean ustedes en esa confluencia que tenemos aquí de dos de las pandas del claustro, con puertas al fondo, arcos ojivales, atención a las cubiertas, en definitiva, con esas claves góticas tan arquetípicas y, en todo caso, una arquitectura sencilla, pero sin duda alguna de una gran calidad y, eso sí, perfectamente conservada en nuestros días. Siglo XIV, claustro de la Catedral de Pamplona. Muy cerca de esta capital, a unos muy pocos kilómetros de ella, nos encontramos con otra localidad que es Puente la Reina, 20 kilómetros prácticamente desde la ciudad, por lo tanto está muy cerca de la anterior, y aquí contemplamos de nuevo una imagen bellísima, en este caso, del río Arga, con otro de los puentes arquetípicos del recorrido, puente que tiene un origen claramente románico. Atención a esos arcos de medio punto, esos contrafuertes que sostienen los pilares, en definitiva, y atención también a su forma específica que cruza este río de aguas relativamente caudalosas, tranquilas, también relativamente, claro, y que está permitiendo desde efectivamente el siglo XI el paso de peregrinos, un segundo cruce del río Arga para continuar con su recorrido hasta la ciudad de Santiago. Un ejemplo, por lo tanto, de ingeniería románica, de arquitectura, sencillez, simplemente pragmatismo en la construcción, mínima expresión. Claro que no permite el paso de grandes vehículos, sino de alguna carreta, algunas caballerías y obviamente peatones, tal como ha estado ofreciendo a los caminantes que se dirigen hacia Santiago desde hace, como acabo de indicar, muchos siglos ya. Puente la Reina en Pamplona. Bueno, pues un poco más allá y después de cruzar de nuevo el río Arga, llegamos a otra ciudad importante de este camino francés, como es Logroño. En Logroño tenemos una catedral interesante, muy peculiar, diría yo, comparada con la anterior y con las que seguirán mucho más, pero en definitiva interesante. Se trata de la Catedral de Santa María, una de las joyas de Logroño, tal vez una ciudad relativamente desconocida para muchos hispanos. Yo les sugeriría que la visiten con tiempo. Tiene atractivos de todo tipo, históricos, en fin, de tipo cultural, artístico y sobre todo, atención, y es una pequeña picardía, también de interés evidentemente puramente recreativo y, si me permiten decirlo, sin dar muchos más detalles, gastronómico. Es tierra de vinos, es tierra de unas verduras
únicas e irrepetibles, es tierra de una cocina sencilla, pero fabulosa, plena de matices, en definitiva, y de platos sorprendentes. Aquí, de momento, he seleccionado esta imagen para que vean el salto que hemos dado en el aspecto arquitectura respecto a las imágenes anteriores. Efectivamente, estamos en una época ya posterior, obviamente, estamos en una época en la que en la fachada de la catedral en cuestión, la Catedral de Santa María de Logroño, vemos un predominio verdaderamente abrumador de un estilo, el barroco, muy posterior a los que hemos visto hasta ahora. Ahí destacan, efectivamente, vean ustedes las columnas que sostienen evidentemente pues esos frontones, la presencia de imágenes en sus hornacinas, Virgen con niño, etcétera, angelillos aquí y allá, altos relieves por todos lados, columnas acanaladas o simplemente ornamentadas con relieves escultóricos y, en todo caso, un estilo recargado, voy a utilizar esa palabra un poco tabú, pero para marcar las diferencias con la sencillez del románico e incluso del gótico. El salto es enorme, estamos efectivamente en una época muy posterior. La Catedral de Santa María en Logroño fue iniciada en su construcción en el siglo XV, pero esa construcción, por distintos avatares que no son del caso, se prolongó durante bastante tiempo. Esto es algo muy frecuente, como muchos saben, en muchas catedrales más o menos importantes en nuestro país, fuera de él. En este caso concreto, esa catedral iniciada en el siglo XV se concluyó ya en el XVIII y por lo tanto no tiene nada de extraño que veamos esta y otras muestras en esta ocasión de un barroco realmente extraordinario. Demos un paso adelante, entremos en su interior y aquí vemos efectivamente lo que acabo de señalar. La catedral, básicamente iniciada en el siglo XV, corresponde al gótico, como nos indican claramente esas columnas verdaderamente pilares, realmente sólidos, contundentes. Se trata de una catedral de 3 naves, estamos en la central, mirando hacia la zona del presbiterio, que se ve enriquecido por un gran retablo escultórico, atención, con columnas salomónicas, con distintas escenas, etcétera, en el que no me puedo detener. Miremos hacia arriba y veamos efectivamente que las bóvedas corresponden, como es lógico, al gótico inicial de esta catedral, pero que convive tanto en el interior como en el exterior con aportaciones posteriores en el tiempo, como podría ser alguna pequeña pincelada renacentista y sobre todo el barroco, que destaca de una forma muy especial. Si seguimos adelante, nos encontramos en este momento con un referente muy importante. El referente es, evidentemente, en esta ocasión, lo que corresponde a Santo Domingo de la Calzada. Aquí nos encontramos con una catedral en la que también conviven desde el románico hasta el barroco, en este caso la iniciación de las obras de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, de la que les ofrezco esta muy peculiar vista. Vean ustedes en la parte de la izquierda, pues la zona de acceso al edificio principal. En la parte de la derecha tenemos una torre campanario que evidentemente data de una época bastante posterior a la de la iniciación de las obras
y que es rematada con un juego de campanas y campanario, pues evidentemente que corresponde ya a la época del barroco, lo mismo que podríamos indicar con algún elemento tardío renacentista por lo que se refiere a la entrada principal al templo. Por lo tanto, enorme sencillez, convivencia de estilos diferentes, lo cual obviamente no es un demérito, sino un valor añadido, como saben muy bien los especialistas, y en este caso con una belleza sin par. Comparen ustedes esta imagen correspondiendo a la parte frontal y acceso principal a la catedral, una pequeña plazuela, etcétera, muy tranquila, silenciosa, simplemente con algunas personas que pasan por allí, entran y salen del templo, con lo que veremos en su parte posterior. Ante todo, a la izquierda, vean ustedes una nueva imagen de la torre campanario que acabamos de ver en la imagen anterior, con el remate sobre todo clarísimamente barroco, rotunda e inequívocamente barroco, con lo que es la parte que domina la mayoría de esta nueva imagen. Naturalmente, aquí estamos, atención en ello, en una mezcla de estilos en el que conviven el románico y el gótico fundamentalmente. Vean ustedes, sin ir más lejos, en la parte más baja, con algún ábside, etcétera, pues que tenemos todavía unos ventanales románicos, angostos, de pequeñas dimensiones, con alguna columnilla, con el clásico remate de forma semicircular, propia y representativamente señalando su ascendencia en románico. Paredes desnudas, sencillez extrema, algún pequeño tejadillo, pero también, atención, arbotantes que de forma contundente nos sirven para descargar los pesos de los laterales y de las arcadas góticas, en este caso, de la nave principal del templo. De modo que ahí tenemos, pues básicamente, con algún pequeño elemento adicional, pues tres estilos diferentes de arquitectura y repito, eso no es un demérito, sino una gozada para quienes podemos contemplar ahora, mucho mejor en vivo, claro, la imagen original que les estoy ofreciendo aquí. Distintos estilos arquitectónicos, desde la más extremada sencillez del románico hasta ese aspecto recargado, precioso, lleno de referentes, que es el gótico de la torre campanario. Y el interior es este que les ofrezco aquí, es una de las mejores imágenes que he encontrado en esta ocasión y, bueno, el predominio en este caso está claro para todos quienes me escuchan, claramente gótico. Tres naves, una central más ancha, dos laterales algo más estrechas, separadas por unas columnas, evidentemente, de carácter múltiple, que se abren en las alturas para conformar las arcadas. Las arcadas son básicamente de ascendencia gótica, todavía de un gótico primario, evidentemente, que salta a la vista sobre todo en las bóvedas, con esos nervios, vean la parte de la izquierda, o si quieren también en la parte de la derecha, parte superior, repito, a través de esos nervios que convergen, 4 en esta ocasión, sobre unas claves centrales como uno de los elementos definitorios de lo que es el gótico pleno, probablemente del siglo XV. Por lo tanto, un gran valor en este sentido, una belleza
incomparable. Atención al coro que se presenta en la parte central, que obviamente está cerrado a través de su parte más baja, evidentemente, en la que posee los elementos de este espacio religioso. Y todavía nos queda una sorpresa adicional en esta catedral de Santo Domingo de la Calzada, y es la que les muestro en esta última imagen de este lugar. Oiga, ¿y esto qué es? Bueno, pues esto es un retablo. Esto es un gran e importante retablo. Esto es una joya de las joyas del arte medieval y que en esta ocasión encontramos en esta catedral, y es un retablo, atención a eso, para los que conocen bien, sin duda, los muchos e importantísimos y valiosísimos y sorprendentes siempre retablos que jalonan el siglo de oro valenciano, de los que tan buenas muestras se conservan en nuestro Museo de Bellas Artes de Valencia. Pero atención, volvamos al que les estoy mostrando aquí. Un retablo que, al contrario de los que alberga ese museo, que son básicamente retablos pictóricos, en este caso es un retablo escultórico. Mi selección de él, mi interés en mostrarlo en esta intervención, es para que conozcan una de las joyas del Renacimiento que tenemos en esta ciudad, Santo Domingo de la Calzada, con un añadido que seguro les interesará a muchos de los que me puedan estar escuchando, que es el autor de esta maravilla. El autor de esta maravilla es un gran escultor valenciano, Damián Forment. De Damián Forment tenemos una obra importante, que es el retablo de la Puridad, en el antes mencionado Museo de Bellas Artes de Valencia, y algunas otras obras menores, pero bastará con que les diga que Damián Forment es el feliz realizador de esa maravilla de las maravillas, que es el retablo de la Basílica de la Virgen del Pilar en Zaragoza, que es de lejos, claro, tal vez su obra más conocida, pero evidentemente no la única. Tiene obras en varias localidades, por ejemplo en el monasterio de Poblet, recuerdo, y esta que les muestro aquí, que es una obra maestra absoluta de la escultura renacentista. Atención, estamos en pleno siglo XVI y que combina perfectamente los espacios arquitectónicos con las esculturas propiamente dichas de distintos personajes, Jesús, la Virgen, los apóstoles, etcétera, que tenemos en esta realmente impresionante vista de una obra escultórica verdaderamente clave en muchos sentidos. Sigamos adelante, y el paso es muy importante, porque llegamos a una de las grandes etapas del camino francés de Santiago, como es la ciudad de Burgos. Y obviamente cuando hablamos de Burgos hablamos de muchas cosas, claro, pero evidentemente hablamos por antonomasia de esa extraordinaria, irrepetible Catedral de Burgos. La Catedral de Burgos es de una belleza sin igual. Ahí tenemos elementos que merecerían por sí mismos una monografía. Yo daré unas pocas pinceladas y empiezo por ofrecerles esta fachada sur espléndida, donde tenemos una de sus muy conocidas torres, la parte de la izquierda, evidentemente, lo que podríamos llamar la fachada principal. Tenemos un formidable rosetón en esta fachada sur,
y sobre todo, atención, en el centro más o menos de esta feliz imagen tenemos el cimborrio de la Catedral de Burgos, que es sin duda alguna la joya de las joyas del gótico hispano. Realmente es de una belleza incomparable, de un estilo gótico purísimo, de una sabiduría arquitectónica y constructiva fuera de toda discusión. Una imagen, sin duda alguna, para el recuerdo y la conservación. Veamos una de sus puertas. Tengo que abreviar mucho porque esto requeriría en sí mismo una monografía, pero bueno, mi intención es que vean un poco de todo y eligiendo, evidentemente, lo que considero más interesante en cada caso. Aquí tenemos la llamada, seguimos estando, claro, en la Catedral de Burgos, varias portadas aquí y allá, y bueno, les he seleccionado esta por razones fáciles de entender ante la belleza que estamos contemplando. La portada del Sarmental, portada del Sarmental. Evidentemente estamos en presencia de una obra gótica, de escultura, de una belleza sin par. Aparece la figura de Cristo con unas escrituras en su mano izquierda, la mano derecha en actitud de bendecir, y vemos algo que nos desconcierta a primera vista, aparte de las figuras que aparecen en el tímpano, etcétera, en las que no entraré demasiado, pero esta portada se caracteriza por su contenido evangélico. Y efectivamente tienen ustedes a dos personas junto a la cabeza de Cristo que aparecen escribiendo en unos atriles y otras dos personas en la parte baja del tímpano, derecha e izquierda, que aparecen igualmente escribiendo. ¿Quiénes son estos personajes? Pues obviamente los 4 evangelistas. Y para que no nos quede ninguna duda de ello, aquí tienen ustedes las imágenes representativas de los 4 evangelistas que entornan, arropan a la figura de Cristo central. Se trata del león por San Marcos, se trata del águila por San Juan, se trata del ángel por lo que respecta a San Mateo y se trata en definitiva del toro por lo que respecta a San Lucas. De modo que tenemos no solo la representación de los 4 evangelistas, sino también de los tetramorfos que en tantas y tantas representaciones cristianas de esta época anterior o posterior van a desempeñar ese carácter, en definitiva, que tiene emblemático, podríamos decirlo, de esos 4 evangelios que recogen la vida de Cristo. Sigamos y entremos al interior. Oiga, aquí hay muchas cosas que ver y repito, tengo que ser breve porque el tiempo es limitado, pero esta imagen no podía faltar aquí. Estamos en el coro de la Catedral de Burgos, estamos en definitiva en una de las obras cumbres del trabajo escultórico en madera en ese coro. Es una verdadera maravilla, una conservación extraordinaria desde todos los puntos de vista y una de las obras claves del Renacimiento, de la escultura renacentista, como se conserva en esta Catedral de Burgos.
coro del siglo XVI de la Catedral de Burgos. Nuevo paso adelante para mostrarles otra de las joyas, no podía faltar, en esa misma catedral, y me dejo muchas más, claro, la escalera que es uno de los accesos más emblemáticos de esa catedral, que tiene varios, evidentemente. Este es bellísimo, especialmente afortunado desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de la personalidad de esa catedral única, y corresponde, repito, a uno de sus accesos, y al mismo tiempo es una obra maestra, así la consideran todos los expertos, bellísima, como estamos viendo todos, de Diego de Siloé. Diego de Siloé, uno de los grandes arquitectos del siglo XVI, que nos ha dejado esta maravilla en la Catedral de Burgos. Abandonemos la catedral, abandonemos esta ciudad, donde hay muchas más cosas que ver, claro, y vayámonos a nuestra próxima etapa, que contrasta tremendamente con todo lo que acabamos de ver. Efectivamente, estamos en Sahagún, otra de las etapas de nuestro Camino de Santiago, Sahagún, en la que vemos esta imagen bellísima de la iglesia de San Tirso. Muy peculiar, esta es la parte posterior, pero sin duda alguna plena de atractivos, con la presencia de esos ábsides románicos. Vean ustedes las arcadas, las ventanas de pequeñas dimensiones, los arcos románicos semicirculares, en definitiva, y sobre todo, atención, esa torre central rematada de nuevo por esas arcadas de ascendencia claramente románica, pero con una contribución que la hacen doblemente atractiva, doblemente estimable para cualquier historiador del arte, porque lo que estamos viendo es una muestra única de una confluencia particularmente acertada, particularmente atractiva. La fotografía es bellísima, sin duda alguna, entre el románico, que obviamente predomina por razones más que evidentes, con el mudéjar, que nos habla también del peso de la historia. Nos está diciendo también que estas tierras cristianas, cuando se construye esta catedral, habían sido durante mucho tiempo antes de dominio musulmán, y dejó una población importante morisca que contribuyó también a su engrandecimiento posterior. Románico y mudéjar, siglo XII en Sahagún. Y otra joya en esa ciudad, otra joya impresionante, evidentemente, muy diferente a la anterior, con elementos igualmente románicos, fáciles de advertir en estas ventanas cubiertas o abiertas, evidentemente, algún elemento gótico también, algún remate, etc. Es decir, estamos en esa transición entre el románico y el gótico, que corresponde a ese edificio de notables dimensiones, por otro lado, como es el convento de San Francisco, repito, en la ciudad de Sahagún. Demos un paso más y la siguiente parada, sin duda, es importante, porque llegamos a una de las etapas también, tenemos muchas, claro, claves en este Camino de Santiago, como es la ciudad de León. Vean ustedes, quien no la conoce, esta imagen bellísima, inconfundible, de la Catedral de León, de la fachada principal
en esa plaza abierta, generalmente siempre con muchos turistas admirando el entorno, y que realmente nos muestra esta imagen, evidentemente, con diferencias derecha e izquierda, una parte central con ese rosetón, esos arbotantes clarísimos, esos grandes arcos conopiales que permiten el acceso a las portadas que hay inmediatamente detrás y el acceso principal, repito, al interior de esta catedral. Catedral de Santa María, en este caso la fachada sur, una realización básicamente, claro, con alguna intervención posterior, pero básicamente en un tiempo todavía muy lejano, como es el siglo XIII. Imagen, por lo tanto, de una catedral propia e inconfundiblemente gótica, pero con muchos elementos diferenciales dignos de una gran atención. Una portada, y tampoco me entretendré demasiado, una portada realmente espléndida en todos los sentidos, hay varias, pero yo me quedo siempre con esta, la puerta del Apocalipsis. Ven ustedes la presencia también de Cristo entronizado dentro de este tímpano absolutamente cubierto de esculturas de una factura realmente soberbia, la presencia, una vez más, que nos recuerda un ejemplo anterior de lo que son las figuras de los 4 evangelistas con sus tetramorfos y presencia, oiga, pues de santos, apóstoles, ángeles, etcétera, en el resto de la portada, y todo ello con una calidad, con una factura realmente soberbia. Realización de escultura, en este caso, absolutamente y representativamente gótica del siglo XIII, con un estado de conservación espléndido, único. Entremos en el interior, y en el interior, evidentemente, pues vemos lo que muchos de ustedes habrán tenido ya la fortuna de contemplar en alguna ocasión anterior, y si no, no se lo pierdan para el futuro más o menos inmediato. No solo estamos en el Camino de Santiago, donde tantas joyas están a nuestro alcance, sino también con la posibilidad de visitar monumentos verdaderamente únicos y excepcionales en la muy larga y fructífera historia del arte hispano. Aquí tenemos el interior de la Catedral de León, caracterizada sobre todo por muchos elementos interesantes, hemos visto algunos, pero básicamente lo que cabe destacar en esta catedral es la presencia de sus incomparables vidrieras. Atención, porque el tema podría dar mucho más de sí, pero yo tengo, insisto, que abreviar mucho, pero es una catedral tremendamente luminosa en su interior y tal vez el ejemplo más destacado de lo que es el uso de las vidrieras en estos grandes templos góticos. Solo hay una catedral que se iguala, y ya depende de los expertos o amantes de cada una de ellas, con la Catedral de León, que estamos viendo aquí, la pulcra leonina, que es la Catedral de Chartres, en Francia, con la que tiene muchos puntos en común, pero en todo caso una belleza sin igual y una presencia verdaderamente asombrosa, abrumadora, de esas vidrieras que permiten que la luminosidad, la liviandad, la esbeltez de los muros de esta catedral sea realmente único, casi
diría yo, en el mundo, con algún que otro ejemplo adicional. Demos un paso más, dejamos la catedral con muchas cosas que ver y también quería mostrarles esta imagen extraordinaria, absolutamente ligada con el Camino de Santiago. Seguimos estando en León y en esta ocasión lo que tienen ustedes en la parte de la izquierda, básicamente, pero con el anexo de la derecha, en la parte de la izquierda, el Hospital de San Marcos en León. Es una edificación absoluta y rotundamente vinculada al Camino de Santiago en esta ciudad, en León, tal vez una de sus etapas más interesantes, y edificio, el de la izquierda, ocupado actualmente, como muchos sabrán, por un parador nacional de turismo. Mi consejo, guiñando un ojo, es, si es posible para ustedes y se lo pueden permitir, no se pierdan el gozo de alojarse en este parador y visitarlo despacio en su interior y exterior. En todo caso, la vinculación es efectivamente con el Camino de Santiago. La obra, la realización se inicia en el siglo XII y culmina en el siglo XVI, por lo tanto, ahí incluimos ya la etapa de los Reyes Católicos y evidentemente en fachada a la plaza en la que nos encontramos, con este templo a la derecha, vinculado también al camino y obviamente constituyendo un conjunto arquitectónico único e irrepetible en nuestro recorrido. ¿Qué seguimos? Abandonamos León y llegamos a la siguiente etapa de nuestro recorrido, que es la ciudad de Astorga. La ciudad de Astorga, obviamente más pequeña que la anteriormente citada, más recoleta, pero con unos atractivos verdaderamente únicos. Yo la visité hace no demasiados años y realmente quedé sorprendido por mucho de lo que vi por allí. Y bueno, en particular su catedral. Su catedral, atención a esta fachada, después de muchas pruebas y ensayos, opté por ofrecérsela a ustedes aquí como representativa de una catedral evidentemente barroca. Claro, el origen es gótico, como muestran esos arbotantes y algún otro elemento, etc., pero básicamente la mayor parte de lo que estamos viendo aquí en esta portada, realmente muy atractiva, muy bien conservada, es un barroco realmente notable, con esas torres contundentes, con esa parte central que se levanta frente a la portada más inferior. Arquitectura, por lo tanto, gótica y barroca en su exterior y en su interior. Veamos dentro de su interior, pues simplemente esta pequeña muestra, un retablo verdaderamente fantástico, obviamente escultórico, de una época evidentemente del siglo XVI. Estamos hablando, vean que hay elementos, bueno, la cubierta de este presbiterio está claro que es gótica, los ventanales y arcadas derecha e izquierda, los grandes pilares derecha e izquierda son góticos, pero el retablo obviamente es ya renacentista. Por lo tanto, estamos hablando del siglo XVI, un retablo escultórico con un gran atractivo, culminado
por esa imagen de Cristo crucificado que vemos en su altura. Dejamos Astorga y avanzamos, y el cambio de nuevo es sorprendente para el caminante. Nos vamos a la siguiente etapa, en este caso Ponferrada. Y en esta ciudad destacamos, cómo no, lo que es uno de los elementos más sorprendentes, con un estado de conservación espléndido, corazón de muchas de las visitas que se realizan a este entorno, etapa ya casi finales de ese larguísimo recorrido del Camino de Santiago, que corresponde en Ponferrada a este castillo construido, atención, por razón y por orden del propio Camino de Santiago, por la orden de los templarios, que se asentaron en esta fortaleza para defender precisamente a los peregrinos y ayudarles en su largo recorrido desde incluso fuera de nuestro país, el norte de Europa, en definitiva, o el centro, en su búsqueda de esa meta de Santiago de Compostela. Obra, la que estamos viendo aquí, de clarísimo carácter defensivo, ya he dicho, orden de los templarios, levantada, edificada y, como vemos, perfectamente conservada en la actualidad en el siglo XII. Siglo XII. Castillo templario de Ponferrada. Abandonemos esa ciudad y veamos pues otra muestra más recoleta, más sencilla, más humilde, pero igualmente bellísima, como es en esta ocasión la ciudad de Villafranca del Bierzo. En esta comarca, la iglesia de Santiago, el acceso a la iglesia de Santiago. Este acceso, muy sencillo, con ese juego de columnas, 4 y 4, derecha e izquierda, nos recuerda tal vez a muchos valencianos que me puedan estar escuchando a nuestra portada del Palau de la Catedral de Valencia. Claro que hay diferencias, pero el origen es obviamente románico, la realización es un tanto posterior, porque manteniendo esa presencia románica, vean ustedes ese arco levemente apuntado, ojival, que se presenta entre los dos juegos de columnas, enmarcando la puerta, y que nos habla de que sí, estamos en el románico, pero en una transición también al gótico más primitivo. En cualquier caso, estamos en el siglo XII, evidentemente, y en consecuencia en una muestra paradigmática, diría yo, de la confluencia de estos dos estilos arquitectónicos clave en esos tiempos ya muy remotos. Iglesia de Santiago en Villafranca del Bierzo. Demos un paso más, sigamos nuestro largo peregrinaje hasta Santiago y de nuevo un río que impide la continuidad de nuestro camino. Estupendo, pues se construye uno de los muchos puentes medievales que jalonan el recorrido, y aquí tenemos el de Ribadiso en la provincia de La Coruña, hacia el sur de esa provincia. Este puente medieval, precioso, como todos, perfectamente conservado, pese al mucho tiempo transcurrido desde su construcción,
que tuvo lugar, atención, entre los siglos XI y XII y que hoy en día todavía es cruzado por cientos y cientos de peregrinos que cada año se acercan, aquí estamos ya en los aledaños, a la ciudad de Santiago en su deambular. Y llegamos finalmente a esta ciudad. Llegamos a Santiago de Compostela para acogernos y que todos sepamos, evidentemente, dónde nos encontramos en estas últimas imágenes. Ahí tienen ustedes esta preciosa del lugar clave en lo que es el largo, muy largo recorrido de este camino de Santiago. La plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela, y aparte de otras edificaciones o elementos que aquí se destacan de ese cielo límpido, raro en aquellas latitudes, bueno, pues una imagen archiconocida por todos, que es la fachada de la Catedral de Santiago, fachada, atención a esto, inequívocamente barroca, preciosa, equilibrada, rotunda, emblemática en muchos sentidos, admirada y admirable por los cientos o miles de peregrinos que finalmente han llegado a esta plaza y que descansan de su largo recorrido, observando, contemplando, ante todo, la maravilla que muestra esta imagen. Plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela. Aquí tenemos varios elementos. Seré breve en eso. En todo caso, no puedo dejar de mostrarles este, precioso. No tiene que pasarnos desapercibido en este rapidísimo encuentro con lugares emblemáticos que estamos contemplando hoy. Efectivamente, seguimos estando en la plaza del Obradoiro y justo a unos metros de la fachada de la catedral se encuentra lo que les muestro aquí en su vista exterior, por lo tanto al alcance de todos los peregrinos que llegan a este enclave, como es el Hostal de los Reyes Católicos. Una obra preciosa, un edificio único, un edificio formidable, un edificio emblemático, no solo por su valor histórico, que lo tiene, es el último hostal, hospital, que ya junto a la Catedral de Santiago acoge a los peregrinos en muchas ocasiones cansados, exhaustos, rotos, enfermos, y que realmente aquí hallan la paz también a sus dolencias. Hostal de los Reyes Católicos, construcción del siglo XV, por lo tanto, atención, de la mano todavía de los Reyes Católicos en esta ciudad impar que es Santiago de Compostela. Y la conclusión tiene que ser necesariamente esta. Estamos efectivamente ante la imagen tal vez más conocida, de lejos más interesante, de lejos más reproducida de este entorno único en el mundo que estamos contemplando aquí. Efectivamente, lo que les muestro en esta última imagen es nada más y nada menos que una imagen reciente, atención a esto, del pórtico de la gloria. El acceso emblemático, obviamente hay más, a la Catedral de Santiago y
la posible contemplación de sus bellezas interiores, imagen del santo, etcétera, etcétera. En todo caso, lo que estamos contemplando en esta obra única que les muestro en esta ocasión es simplemente una obra románica, fabulosa, extraordinaria, tal vez la pieza más importante del románico hispano y tal vez mundial, que corresponde al maestro Mateo, que así lo conocemos, en su realización y que fue, por cierto, rehabilitada, recuperando los efectos de policromía. Vean la imagen de Cristo en la parte central, de los apóstoles, derecha e izquierda, etcétera, que muestran de una forma realmente única y sorprendente para expertos y profanos la belleza de esta portada sin par. Muchas gracias a todos.